Hola, muy buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la dimensión social e interpersonal. Me presento, mi nombre es Natalia y voy a empezar con la exposición. La importancia de la dimensión social nos enseña que el sistema social condiciona, modela, regula y orienta aspectos fundamentales del comportamiento y de la personalidad. El sistema social condiciona en su doble sentido. En él encontramos las condiciones básicas para que determinados tipos de comportamiento social tengan vigencia, reciban la sanción del grupo y su aprobación. Esta establece las normas de comportamiento correcto, censurado y castigando las conductas erradas e infractoras. En segundo lugar, el sistema social, a través de normas, sanciones y prescripciones, establece condicionamientos psicológicos, lo que quiere decir pautas de reacción y de acción, de sensibilización inclusive, que el sujeto termina por entender como su forma natural de ser. Todo esto acontece principalmente por vía de la internalización de las normas, de los valores y de las creencias. La sociedad nos define, pero a su vez es definida por nosotros, Berger y Luckmann. El desenvolvimiento humano en su doble proceso de personificación e individuación, desde el otro hacia sí mismo. Todo el sistema y obviamente lo social, tiende a regular y orientar el comportamiento de sus miembros y componentes. Cuando se refiere a regular, quiere decir que establece reglas de conducta orientando a los individuos, ya sea por las normas dominantes, por la presión social que todo un grupo ejerce sobre el individuo, sea por factores económicos. En pocas palabras, la sociedad nos define, pero a su vez es definida por nosotros. Todo en nosotros acusa la presencia y se relaciona con los demás. Desde el nacimiento, ingresamos en un mundo humano. Por muy primitivo que sea este mundo, ya está constituido por las características humanas más generales, tales como el lenguaje, costumbres, normas, creencias, mitos y ritos, prácticas colectivas de una jerarquía mínima, lazos de parentesco, formas de socialización y atendimiento de las necesidades materiales. Este mundo constituido es también constituyente, nos configura y nos moldea como la gran realidad formadora. Durante toda nuestra infancia vivimos bajo el imperio de la primicia del otro, lo que indica que socializamos según sean las normas y padrones que caracterizan el grupo familiar y el tipo de sociedad en la cual estamos insertos. Un ente colectivo más que un individuo, y en el transcurso de las diversas etapas del desenvolvimiento nos tornamos sujetos, lo cual supone todo un proceso de personalización y de individuación. Tornarse persona no es meramente integrarse a las pautas de conducta y de valores predominantes, asumiendo las responsabilidades, deberes y derechos que se reconocen a las personas. Es también tener conciencia de su singularidad como sujeto y agente de su vida. Hay etapas del desenvolvimiento personal en que parece existir cierto conflicto entre ambos procesos. Se puede decir que en la adolescencia queremos ser miembros de un grupo, con los caprichos que esta edad nos permite, pero de igual manera queremos ser distinguidos como personas únicas. Los componentes dinámicos de la estructura social y su función formadora. Algunos componentes dinámicos de la estructura social son clasificados como dinámicos debido a que están operando en todos los niveles e imprimiendo su sello en los individuos. Cuando se aborda el carácter social de la realidad humana, se precisan dos aspectos que en ocasiones son confundidos. El sistema social puede ser entendido como constituido por todas las organizaciones, grupos e instituciones con sus características de producción, jerarquía y relaciones de poder, propios de una determinada época histórica y cultural. Este constituye el marco general donde se sitúan los individuos. Los relacionamientos interpersonales, aunque fuertemente influenciados por el sistema, se refieren a las diferentes formas de relacionamiento que las personas mantienen entre sí. El sistema social tiene diversas formas de relacionamiento interpersonal por la psicología social, y este es estudiado principalmente por la sociología. Componentes sistémicos. Estos componentes del sistema social son algunos temas propios de los relacionamientos interpersonales.
Como primero están las representaciones sociales y las normas. Segundo, las instituciones. Tercero, las clases sociales. Cuarto, las funciones sociales, los papeles y el estatus. Y quinto, los usos y costumbres. Las creencias como formas de consenso social y como presupuestos existenciales. Como convicciones predominantes en el campo social, las creencias son representaciones que operan como las verdades de determinados grupos e inclusive de buena parte del sistema social. Pueden también ser consideradas junto con los valores como una expresión de lo que algunos autores llaman como ideología. Podemos considerarlas como meras representaciones sociales cuando este papel es secundario o inexistente. Las creencias son convicciones personales asociadas y derivadas de representaciones colectivas o no, que operan como verdades subjetivas poseyendo un componente de verdad objetiva, insuficiente y hasta meramente ficticio. Estas son como verdades subjetivas y están impregnadas de emotividad y de valores. Son internalizaciones de creencias colectivas existentes en el ambiente del sujeto, representaciones oriundas de la propia existencia de la persona. Los tipos de creencia. Por el grado de adhesión o de compromiso en la vida de un individuo, podemos distinguir dos tipos de creencias. Tenemos como punto A, creencias directoras. Estas forman parte de los presupuestos existenciales de la persona. Como punto B, tenemos creencias opiniones. Estas forman parte de las representaciones generales que las personas hacen de los más diversos asuntos. Las creencias constituyen los ejes ontológicos que orientan y fundamentan la vida de la persona. Ellas emanan de una forma original de compromiso entre el ser y la existencia, la fe, la cual es la fidelidad a la elección, y la posición asumida, y la creencia es la expresión activa de la fe. Existe todo tipo de creencias, todas ellas asociadas a determinados valores que justifican su validez y su razón de ser. Cuando se piensa en creencias, casi siempre tenemos presente las de carácter religioso, puesto que consideramos la enorme importancia que tiene para los hombres las diversas formas de religiosidad. La religión debe presentar por lo menos 4 componentes. Como primero están las creencias en seres superiores. Estos son diferentes de los mortales, dotados de poderes específicos cuyo amparo es necesario para tornar más visible y comprensible el destino humano. Como segundo punto tenemos los determinados ritos, que tornan como tal y propician la buena voluntad de estos seres superiores o entes espirituales. Tenemos como tercer punto las personas especialmente calificadas para relacionar el plano humano con las fuerzas espirituales, como por ejemplo el chamán, el hechicero, el sacerdote, entre otros. Como cuarto punto tenemos la división del mundo en sagrado y profano. No se debe confundir creencias religiosas con creencias esotéricas, ya que éstas sostienen que hay fuerzas ocultas que gobiernan el destino humano. Todas las creencias pueden ser objetadas y eventualmente desmentidas por hechos y argumentos racionales, basadas en la tradición u oriundas de necesidades psicológicas del ser humano. Las creencias funcionan como explicaciones y como justificativas de nuestra condición humana y de innumerables fenómenos sociales e individuales. Hay una evolución y cambio en las creencias, la disonancia cognitiva. En el plano de la existencia personal, precisamos habitar nuestro mundo apoyados y orientados en una serie de presupuestos básicos. En todas las esferas emerge la creencia, especialmente donde no tenemos conocimientos seguros. Cuando niños, aceptábamos tranquilamente las enseñanzas, normas e ideas de nuestros superiores. Creemos en la verdad de las informaciones y enseñanzas que nos transmiten, por ende podemos afirmar que el niño vive eternamente en la creencia. El mundo aparece para el niño como cuestionable y seguro. Luego, lentamente, el infante irá descubriendo que la palabra de los demás también miente y que las apariencias engañan. En la adolescencia abandonamos una serie de creencias y asumimos actitudes más intelectuales e interrogativas, que de igual manera hace que forjemos nuevas creencias. Como todo lo que existe, las creencias nacen, se desarrollan, sufren la prueba de la experiencia adversa y eventualmente mueren, siendo sustituidas por otras, pues la negación de todas las creencias es el vacío. Cuando tenemos una creencia en relación con una persona, institución o comportamiento,
Tendemos a mantener esta creencia actitud. No obstante, no siempre nuevos datos y eventos confirman lo que queremos creer. Hechos, informaciones, a menudo desmienten la representación que nos hacíamos del objeto que sustenta la creencia. Entonces se produce disonancia cognitiva, o sea, un conflicto en nosotros. En este caso tenemos dos salidas. Una es negar la validez de la información y así mantener nuestra posición, y la otra es cambiar nuestras creencias. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Herly y soy la siguiente integrante de este grupo de exposición. Ideas y creencias. Las ideas tienen un carácter intelectual, es decir, que se relacionan con datos y opiniones. Estas traducen la comprensión intelectual que el sujeto tiene de los fenómenos. Por tanto, tienen un carácter más instrumental, pues son esquemas que tenemos de los objetos y las relaciones existentes entre las cosas. Las ideas se expresan a través del discurso lógico y de opiniones que traducen pareceres e imprecisiones. Las creencias, por otro lado, emanan de las vivencias, lo que hace que tengan una fibra afectiva, por muy racionalizadas que éstas sean. Por eso es más fácil mudar de ideas y bastante más difícil abandonar algunas creencias. Las creencias recientes pueden mudar según las exigencias o variaciones de las circunstancias. Las creencias condicionadas son aquellas que están medidas por expectativas, como por ejemplo, cuando damos el apoyo a un candidato determinado esperando que cumpla con sus promesas electorales, pero al no cumplirse dicho hecho, retiramos el apoyo y la creencia que teníamos hacia dicho sujeto. Las creencias tienen como elementos básicos la fe y la confianza, que se contraponen al escepticismo y la desconfianza. El escepticismo es una actitud intelectual de examen y análisis que no se deja impresionar, ya sea por la autoridad, el preconcepto, el argumento o la tradición. Este busca la verdad examinando incluso la realidad cotidiana. La desconfianza es una actitud emocional consecuencia de experiencias negativas, por lo que pierde la creencia en que las personas sean correctas. Sin embargo, la desconfianza traduce una falta de confianza en sí mismo, pues las personas con suficiente autoconfianza nunca son propiamente desconfiadas. En ellos, la desconfianza no es una actitud, sino una reacción inteligente. Las creencias se apoyan en las convicciones. Las convicciones nos comprometen, pues se puede tener una opinión sobre cualquier cosa, pero se sostiene una cantidad limitada de convicciones. Las ideas se pueden volver creencias, pues las ideas son como esquemas que se van incorporando hasta formar parte del ser, por lo que se tornan en creencias, pasando a ser algo más que meras ideas. En el trabajo terapéutico lidiamos también con creencias. Estas se manifiestan en diversos sectores, incluso la realidad se manifiesta en términos de creencias y representaciones, aunque la realidad también esté conformada por conocimientos e informaciones. Toda creencia tiene un aspecto cognitivo, puesto que para que X datos se integren en una convicción, se tendrá que pasar por alguna experiencia, como por ejemplo, si sé que Sao Paulo tiene 10 millones de habitantes, conozco la contaminación, los peligros que puede generar en mi salud, el tránsito y las violencias. Sé también que la vida en las ciudades pequeñas es más fácil y saludable, por tanto puedo generar la creencia de que ya no es posible continuar viviendo en una ciudad de este tipo y que todo será mejor cuando habite en un lugar más benigno para mí. Lo anterior nos da paso a hablar de la creencia-descreencia, que se da cuando alguien nos comenta que tiene alguna dificultad, pero dicha dificultad puede estar basada en una creencia ingenua o falsa o negativa, por lo que se hace necesario conocer el origen y desarrollo de dicho inconveniente.
Por otro lado, una convicción negativa es aquella que está asociada a ciertos sentimientos y actitudes. La convicción negativa se basa en el sentimiento y la creencia de que se desarrolla en una actitud de reserva y precaución. Un ejemplo de ello sería decir que las personas no sirven, que son egoístas y solo se preocupan por ellas mismas, por lo que no se puede confiar en nadie a menos que exista una segunda intención. En cada etapa de la vida o década podemos perder alguna creencia, lo que nos lleva a encontrarnos con una crisis existencial. Esta se produce cuando se quiebran las creencias y los valores básicos de una persona, lo que no le da sentido a la vida del individuo. Creencias, sentimientos y actividades. El principal componente de la creencia es un determinado sentimiento. Por tanto, la creencia es la formulación ideacional de cierta vivencia difusa que se configura en un sentimiento específico, por lo que es común que las personas crean en determinados hechos o agentes a pesar de que indicios y evidencias desmienten dicha creencia. Festinger habla de la disonancia cognitiva, refiriendo a la discrepancia entre hechos y creencias que hace que el individuo se enfrente a un dilema, donde debe negar los hechos en favor de lo que cree o adaptar su creencia a los hechos, generando así que éste mude o cambie su convicción. El ser humano generalmente tiende a creer en todo lo que nos inspire simpatía y amor. Por el contrario, desconfiamos de lo que no nos provoca empatía o nos suscita desaprobación. Las convicciones también tienen una forma afectiva y se determinan por las actitudes. Cuando desarrollamos la capacidad reflexiva y analítica, preocupándonos por establecer relaciones acordes entre los fenómenos, somos menos crédulos e ingenuos que cuando somos predominantemente emocionales. Comentando lo anterior, podemos ver cómo la fe es más persistente y firme cuando se adquiere en la infancia, que es cuando el niño se encuentra en un entorno afectivo. Un ejemplo sería el cómo la religión sensatamente insiste en que el niño sea iniciado en las actividades confesionales, pues es esta la etapa y el momento más oportuno para incluir la fe en una doctrina asociada a una larga experiencia emocional. Por su parte, el preconcepto es un tipo de creencia negativa, un prejuicio que se manifiesta por actitudes de reserva, alejamiento, exclusión y condena anticipada. En él, la creencia puede rectificar una situación de hecho. Por ejemplo, el preconcepto de que el individuo de color es inferior genera un prejuicio en la sociedad que produce una inferioridad socioeconómica, ratificando una situación de hecho. Es decir, que esta creencia de que el individuo es inferior no es cierta, pero sí es verdad la inferioridad socioeconómica del pueblo de origen africano. Dando fin a los postulados sobre la creencia, es de resaltar que la creencia moviliza al sujeto aún en ausencia del estímulo, pues la creencia es también una disposición para orientarse en cierto sentido. Es decir, que si yo creo en liberaciones de energía, buscaré y estaré relacionada con información y contactos que ratifiquen dicha creencia. Hola compañeros y docente, mi nombre es Sandra López y yo les voy a hablar con respecto a los valores como calificaciones sociales y como preferencias personales. Bueno, con respecto a los valores como calificaciones sociales y como preferencias personales, vamos a partir hablando respecto a que los valores son referenciales que funcionan como orientación
de la vida de los individuos. ¿Por qué es esto? Los valores se consideran dominantes en una sociedad o grupo y tienden a establecerse como normas. Hay valores universales, inclusive como son la bondad, la verdad, la belleza, son aquellos de los cuales la colectividad se propicia y los fomenta. Son el elemento que permite la preferencia o elección de los objetos, que son ese elemento que podemos ponderar para escoger. Cuando hablo de escoger, pondero los valores que encarnan ya sea a un individuo o a un objeto, por el cual yo puedo decidirme entre este o aquel. Pero siempre le voy a asignar como unas directrices valorativas. Podríamos decir que es inteligente, es bondadoso, es honesto o es lindo si es un objeto. Entonces le vamos a estar agregando esas directrices que vendrían siendo como valores intelectuales, éticos, hedónicos, pragmáticos. Además se refieren a lo que nosotros juzgamos como bien o mal en sentido ideal. Los valores siempre van a estar puntuando hacia lo ideal y lo deseable, comprendiendo que entre lo deseable se puede hablar respecto a que vamos a querer siempre llegar a lo más alto. Los sujetos no reparan en los medios y lo que es peor, ni siquiera cuestionan la legitimidad de las metas anheladas. Aquí lo importante es tener, no ser. Por ejemplo, tener una buena apariencia, no importa si es una simple fachada cosmética. Los valores se dan como polaridades, se dan en polaridades. Con esto se habla de que, por ejemplo, el éxito, la adaptabilidad, la competitividad, el prestigio, el ser ambiciosos, son claves para conseguir las metas propuestas. Es preciso ser competitivo, sin escrúpulos y sin lealtad para poder conseguir este tipo de cosas. Ante un valor siempre va a haber como un lado opuesto al mismo, por ello se habla de que son aquellos que sean en polaridades. Bueno, también podemos hablar de que existen ciertas jerarquías de valores que se imponen tanto a nivel individual como social. Consideramos nosotros determinadas conductas o objetos o objetivos inclusive, ya sea como de menor o mayor jerarquía según el valor que nosotros mismos le agregamos, le otorgamos. Por ejemplo, ser justos nos parece más meritorio cuando esta decisión está soportada o conlleva algún riesgo o una eventual pérdida. Los valores se traducen en el plano de la idealidad, del deber ser y de la perfección. Es por ello que están presentes en cualquier elección. El valor es inherente a la existencia. Por esta razón, el deseo y lo deseable están ontológicamente subordinados a la valoración. Por ejemplo, el deseo dice necesito X cosa y el valor será aquello que me diga, bueno, necesito X cosa, pero que esta cosa tenga esta forma o estos requisitos. Por ejemplo, necesito un compañero de vida, un novio, pero lo quiero alto, acuerpado, que tenga cejas anchas, pelo negro, entre otros requisitos que son los que vendrían siendo lo que el valor advierte a este deseo. Nosotros otorgamos un valor adicional a lo deseado cuando esto satisface nuestras necesidades. Aunque la religión nos enseña a nosotros que los valores supremos fueron revelados por Dios al hombre, esta tesis parece difícil de ser sustentada, ya que los valores son creaciones humanas. Los inventamos para dar sentido a nuestra existencia, debido a que somos seres sociables. Para coexistir uno con otro es necesario que tengamos límites, que no sobrepasemos el espacio del otro, que no lo vulneremos, que no nos aprovechemos de él, que respetemos.
Por ello es que a través de la religión se inculca que hay un pecado. Por temor al pecado hay un buen comportamiento. En general la sociedad siempre va a estar limitándonos, siempre va a estar diciéndonos como, oye, hasta ahí puedes llegar, para que no vulneres al otro. Buenos días, compañeros, mi nombre es Fernanda Benavides. En esta ocasión me corresponde exponerles lo que son mitos y preconceptos o prejuicios. Voy a darles una definición, algunas características y ejemplos. Bueno, en un primer momento les voy a explicar qué es el mito. Para entenderlo, hay dos maneras de entender el concepto de mito. En la primera, es en un sentido más antropológico, nos dice que el mito son las narrativas más primitivas inventadas por un pueblo a propósito de sus orígenes, del origen del mundo y la vida y de las peripecias de su historia o sucesos de esta. En esta se nos ofrece una visión más fantasiosa de algunos de los personajes o eventos más importantes que transcurrieron. La segunda es en un sentido más sociológico y nos dice que es una invención social en forma de idea colectiva que enaltece uno o más aspectos de su supuesta realidad grupal y nos constituye, por esta razón, una imagen más magnificante de los hechos o cualidades de ese pueblo o ese grupo. Esta nace de la necesidad del grupo de otorgarse una identidad. Las dos definiciones anteriormente dichas nos muestran la función mitificadora del espíritu humano que se ha ejercido en todas las épocas, culturas y pueblos. Nos habla de que el pueblo coloca en el imaginario colectivo estas preocupaciones, los deseos, las inquietudes que agitan su espíritu, dando así una versión de lo que se está aconteciendo en la formulación del mito. Nos habla de que los mitos y las leyendas tienen un carácter simbólico. Es por esto que no se puede estar completamente seguro de su significado. Más bien solo se puede esbozar o apuntar hacia un posible sentido de este. Nos dice que a lo largo del último ciclo se han generado 4 grandes mitos en la imaginación popular. El primero es el mito de la ciencia como única garantía del conocimiento universal y generadora de progreso y bienestar. El segundo es el mito del triunfo del proletariado y el fin de las clases sociales, que fue propuesto por el marxismo, pero que igualmente se descartó con la caída de los regímenes socialistas. El tercero es el mito de los extraterrestres derivados del auge de las tecnologías espaciales. Muchas personas en ese momento dijeron o afirmaron haber visto discos voladores e incluso haber viajado en estas naves alienígenas o espaciales. El cuarto es el mito de la democracia como la fórmula política de generar el poder social, ofreciendo las mejores oportunidades para todos en libertad y justicia. Tenemos que ver que el mito, al igual que los preconceptos, adquieren una característica similar a las creencias, algunas características similares a las creencias. Entre estas están que sus partidarios lo toman como una verdad indudable, que supervalorizan su importancia y que tienden a difundir e imponer su idea. También nos habla de una tercera idea sobre el mito, en la que nos dice que puede llegar, que es una supuesta verdad admitida ampliamente en el espacio social, pero desmentida por los hechos. Nos habla de que puede llegar a ser una pseudo-verdad, perdón. Pero se diferencian es que en las pseudo-verdades el sujeto no involucra ese lado emocional, más que en el mito sí. Cabe resaltar que el mito tiene como función ofrecer una cierta versión de algunos fenómenos o eventos cuya complejidad y naturaleza y propósito no pueden ser explicados de un momento para el otro, sino que se debe dar un examen muy atento y profundo. Ahora voy a hablarles del prejuicio. El prejuicio es un concepto negativo en referencia a un determinado grupo o determinados grupos sociales que en su mayoría es destructivo en su intención y en su efecto. Tiene un aspecto positivo y es que es una forma de descargar la agresividad en relación a un grupo determinado, pero de un modo socialmente aceptado. También se tiene que entender como preconcepto
es una forma de hallar un medio de colocar en el otro lo malo y de rechazarlo. El objetivo del preconcepto deriva de la condenación social en razón a algún motivo. Este motivo puede general implicar que el sujeto es visto como una amenaza para el orden y las normas dominantes de la mayoría o de la colectividad. En la lectura nos daba el ejemplo de los extranjeros al llegar a nuestro país. Nosotros vemos en ellos que manifiestan costumbres, comportamientos, actitudes y valores diferentes al de nosotros, al grupo mayoritario, y que son a veces incompatibles con nuestras costumbres e inclusive con nuestra religión. El prejuicio no implica solamente un juicio negativo en relación a un grupo. En realidad también se pueden tener juicios negativos con respecto a otra serie de objetos sociales y no necesariamente ser un prejuicio. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Carol Daniela Ibarra Guerrero y voy a exponer la parte que a mí me correspondió. Estratificación y desigualdad social. Es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se tiene en cuenta la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos, como pueden ser la ocupación, ingreso, riqueza y estatus, poder social, económico o político. La estratificación da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. Las formas de estratificación y desigualdad social generalmente situadas son las basadas en la esclavitud, las castas, los estamentos y las clases sociales. Bueno, entonces vamos a hablar de la clase social y estratos sociales. Bueno, para Marx, las clases sociales pueden entenderse de dos formas. Uno, que son los grupos de individuos que se definen por una misma categorización de sus formas de relacionarse con los medios materiales, de obtención de rentas, y dos, con una conciencia de clase entendida como la creencia en una comunidad de intereses entre un tipo específico de relaciones socioeconómicas. Según Marx, su desarrollo final solamente se alcanza cuando el conflicto entre las clases sociales requiera que éstas dejen de existir y se dependa de una transición o un modo de producción no edificado sobre estas. Bueno, pues dicha visión del conflicto social como generado por las clases sociales y los estratos sociales parte de una estructura vinculada por relaciones de producción era para el propio Marx su principal aporte al desafío epistemológico de las ciencias sociales. En cuanto al estatus y papel social, encontramos unos términos que son bastante interesantes, como lo son el prestigio, el estatus y el papel social. Son muy diferentes cada uno. Por ejemplo, estatus hace referencia a aquella posición que ocupa un sujeto, que lo define en términos del papel que se está desempeñando. Jan Stoll dice que tomándose como centro de observación un individuo, vemos que el lugar que ocupa le determina el estatus y el papel. Su estatus viene a ser el conjunto de los comportamientos con que legítimamente puede contar de parte de los demás. Su papel es el conjunto de los comportamientos con que legítimamente los demás cuentan de parte de él. Bueno, para hacerlo más claro, si usted es madre de familia, de acuerdo a su estatus, a su posición, se espera que usted tenga un comportamiento para con sus hijos, pero de la misma forma se espera que sus hijos tengan cierto comportamiento con su papel como madre, como cabeza de hogar. Entonces, vamos a ver
Cada función exige un desempeño adecuado e involucra una valorización social que sitúa al sujeto en una escala social. Tenemos varios estatus que señalan nuestra posición social. Estos dos que vemos aquí al inicio, que están entre nubecitas, el que está prescrito. Este nos acompaña durante toda la vida relacionado con el sexo, la edad, la raza. En mi caso sería, por ejemplo, que soy femenina, soy adulta, soy alta, soy blanca, son como mis características. El segundo es el adquirido, que viene a ser un indicador por algún factor social. Por ejemplo, soy estudiante, soy colombiana, estoy soltera. Estas son características que saltan a la vista de todos. Encontramos que es bastante frecuente la no correspondencia entre el estatus y el papel, sea porque no se asume el estatus o porque no se asume el papel mismo. Adquirir determinado estatus en varias ocasiones es bastante fácil. Por ejemplo, yo quiero dejar de estar soltera. Simplemente consigo pues una pareja, consigo un compañero de vida, un novio, como lo deseen llamar. Sin embargo, no es fácil desempeñar el papel que nos incumbe en ocasiones. A veces lleva bastante tiempo concientizarse de que estamos inmersos en una categoría social que nos impide determinados comportamientos. Por ejemplo, en mi caso sería, yo inicio una relación con un chico, pero sigo teniendo comportamientos de mujer soltera. Puede ser que coquetee en general con alguien más y tenga ese tipo de comportamientos que no son los adecuados para cuando yo ya estoy en una relación. Dentro de esto hay 3 puntos que aseguran tanto el estatus cuanto el desempeño como también el desempeño de los papeles. Por ejemplo, cuando hablamos de precisión de la situación, hacemos referencia a la colocada en los términos de exigencias del otro. Cuando hablamos de compromiso, este va a surgir por la vía afectiva, ya sea porque ha surgido un interés de algún tipo y este es el motivador de aquel compromiso. Como por ejemplo en el ejemplo que les estaba dando, sería como que yo me decida ya de una vez por todas aceptar que estoy en una relación y pues respetar a mi pareja. Y el proyecto ya sería cuando ya pasó pues de la simple idea y ya adquiere una naturaleza pues más redundante, más fija, más segura. En cuanto a qué valoriza o desvaloriza un determinado estatus, podemos encontrar que hay unos factores que influyen en esto. Por ejemplo, hay estatus que son valorizados según pautas culturales. A las niñas culturalmente se nos enseña que desde la infancia que debemos buscar ese compañero ideal, las princesas buscan su príncipe, todo eso que se ha ido popularizando y se ha pasado de generación en generación, se nos ha enseñado, forma parte de esto. Por ejemplo, la mujer sueña, anhela que llegue el día de su matrimonio. Y ese puede estar fijado en una fecha por lo menos de 20 a 25 años. Cuando van llegando los 27, ellas se preocupan. Ninguna mujer quiere terminar siendo esa tía solterona que baila con los sobrinos, que solo vive para darle detalles a sus sobrinos, y eso es como lo más temido. En nuestro medio, toda una serie de estatus son desvalorizados por la situación real a ellos inherente. Por ejemplo, cuando ya un adulto llega a cierta edad, madurez, vejez, como ustedes lo quieran llamar, son de cierta forma excluidos, al igual que aquel que sale de los estándares de lo que es aceptable o es considerado loco, también es excluido, es rechazado, es marginal. Recordemos que en sociedades primitivas los viejos gozaban de ciertos privilegios, o inclusive en otras culturas como la asiática, la vejez no es sinónimo de inutilidad o desprecio o de algo otra cosa, sino que la vejez es vista como sabiduría, como experiencia y es respetada como tal.
Anteriormente también gozaban de estos privilegios no solo los viejos, sino que también los guerreros, los médicos y los curanderos. Sin embargo, hoy en día el estatus de un individuo está muy relacionado con su oficio y su profesión. Cabe resaltar que el papel y el estatus son algo estático, que no se imponen. La colonización y organización de los diferentes planos de la realidad social, las instituciones. Desde el diario de un desconocido se nos comenta la historia de Alberto, un portero quien pidió un consejo a un programa de televisión, donde supuestamente solucionaban cualquier problema por medio de magos y videntes. Alberto pagó por una llamada telefónica al programa, lo que equivale a una consulta con un psicólogo. Se nos cuestiona entonces sobre la ingenuidad de las personas. ¿Cómo puede creer Alberto en esas patrañas? Este se justifica diciendo que deben ser personas muy sabias si el canal de televisión les ofrece un horario. Entonces, ¿cómo es posible que la televisión dé cobertura y estímulo a este tipo de trampa? ¿Acaso los directores de televisión ignoran que apoyando esta publicidad legitiman la impostura? ¿O será todo por dinero? Ahora les voy a hablar de las instituciones formativas y socializadoras. Cabe resaltar que desde que nacemos, toda nuestra vida transcurre en medio de algunas instituciones ya establecidas socialmente. Y también es importante saber que lo instituido es aquello que ya fue establecido por los grupos o una comunidad determinada y que afecta todo el sistema social de un pueblo. Acá tenemos el cuadro que estaba en la lectura en las que nos muestra las diferentes instituciones por las que pasamos a lo largo de la vida. Recordar que la educación no está solo a cargo de la educación no está solamente a cargo de las escuelas, sino que a lo largo del transcurso de nuestra vida somos instruidos y construidos en todos los lugares desde que nacemos. Un ejemplo claro de ellos es la televisión que educa tanto o más que los padres. Y sobre todo hoy en día que los niños están expuestos desde muy pequeños a lo que son televisor, tecnologías, celulares. Entonces, cuando pequeños somos una esponja que va absorbiendo todo lo que ve y todo lo que se acontece a su alrededor, la forma en la que se tratan nuestros padres, cómo nos tratan, los muñequitos que ven en la televisión o los diferentes programas. En fin, la primera institución, que son las formativas, es en la familia. Digamos que la familia es la base de todo, donde se ven como los primeros esbozos de qué es lo que es la economía, lo deportivo, lo de la salud, todo se ve en la familia en un primer momento. La familia nos estructura nuestra personalidad a futuro, por decirlo así, nos da como las bases más importantes para lo que vamos a hacer más adelante. En el ejemplo del televisor, vemos que muchos niños están expuestos a programas basura. Con esto quiero decir que la televisión, sin importar la edad del niño, presenta programas de violencia, sexuales, programas que solamente son como para pasar el momento, pero que a lo largo no educan en realidad. En el seno de la familia es donde adquirimos las nociones fundamentales de lo que es la religiosidad, de lo económico, del tacto con el otro, y estas se forman, como ya había dicho anteriormente, en gran medida nuestra personalidad, marcando y estructurando nuestro modo de ser, para luego al salir de la infancia con estas estructuras, con estos elementos que nos da la familia, prepararnos para para el mundo productivo y el trabajo. El mundo productivo y el trabajo, al igual que la familia, es formativo. En esta, el sujeto se marca una forma de lidiar y de ver la realidad. De hecho, lo vemos ejemplos de esto desde que estamos también muy pequeños en la familia, en nuestras conversaciones familiares, en la forma en la que los padres se dirigen a sus empleados o a sus superiores, dependiendo de su posición social, ¿no? En esto marca o interfiere mucho, está atravesado por la posición social que tenga la familia. Asimismo, el niño va a establecer cómo son esas relaciones laborales y qué tan importante es lo material, lo económico en la familia, dependiendo del tipo de conversaciones que se tengan entre los padres. Estas conversaciones como más económicas, podemos ver que en el hogar es donde conocemos la primera idea sobre lo que es ganarse el sustento. Quería poner acá, tal cual estaba en la lectura,
algo que nos ejemplifica lo anteriormente dicho, y es quien lidia con máquinas se maquiniza, quien lo hace con papeles y reglamentos se burocratiza, y quien convive con la materia bruta, albañiles, operarios de construcción, se endurece. O sea, todo lo que estamos rodeados es lo que va construyendo nuestro ser. Muchas gracias por su atención.